Bien, vamos a tratar ahora sobre este artículo publicado denominado Prediction of University Through App Using Machine Learning. Fue realizado por Fernanda Núñez, Manuel Ayala y Jenny Riva. Vamos a ver un poco sobre la introducción, el método utilizado, los resultados y las conclusiones. La deserción universitaria es un fenómeno que se produce en las universidades de educación superior, difiriendo en porcentaje entre universidades, carreras, modalidades, entre cortes a nivel mundial, lo que ha demandado la atención de diversos enfoques teóricos y metodológicos, así como un análisis desde los contextos sociales y económicos. La deserción es considerada un problema social que afecta no solo al estudiante universitario, sino a la familia y a los gobiernos de turno. Esto hace que los recursos invertidos no sean aprovechados eficientemente, generando tanto desigualdad social, incremento de la pobreza, como afectación al aprendizaje. Se ha realizado, por ejemplo, aquí gráficas en la que se ubica el índice de eficiencia, el número de semestres y las ponderaciones. Aquí, por ejemplo, podemos observar que existen grupos de alumnos que llegan a 10 semestres con un índice de eficiencia bueno. Sin embargo, existen alumnos, ¿sí? Que vemos acá que van subiendo los niveles, que quiere decir que han repetido, han tomado varios niveles adicionales a los normales de su malla, y también vemos alumnos que han tenido un índice bajo de eficiencia. Esto pasa en sí en las universidades a nivel mundial. Por ejemplo, Alemania declaró que su deserción en los primeros niveles alcanza entre un 20 y 25%. En Suiza llega hasta el 30%. Existen otros países con una deserción baja, como por ejemplo en Croacia, con un 4.3%, y en otros, como en América del Norte, en Estados Unidos, un 55%. En América Latina, en el año 2007, se declaró que la deserción en los primeros niveles bordea el 47%. Esto debido a que existen países con altos niveles de deserción, como República Dominicana, que tiene un 76%, Uruguay un 72%, Venezuela un 52%, Colombia 49%, Argentina un 40%. Sin embargo, existen países que son excepciones, como Cuba, en el que la deserción apenas alcanza un 25%. Por tanto, esta problemática no solo depende de la situación económica y social y política de los países, sino de las acciones que realizan las instituciones de educación superior en pro de mejorar las tasas de permanencia, de retención y de la graduación. En este sentido, las acciones más destacadas que se mencionan en algunos o en diferentes estudios son el aumento de las tasas, en este caso de las tasas de retención y de titulación, por procesos de mejora, por procesos de tutoría fortalecidos, por aprendizajes colaborativos reales, por la creación de comunidades de aprendizaje, asesoramiento académico directo, mejores formas de admisión. La deserción en sí se define como el abandono, la prolongación de estudios o interrupción de la formación, asociada a una situación personal, voluntaria o involuntaria. Existen diversas complejidades para evaluar el abandono, ya que un gran porcentaje de estudiantes que deserta de una universidad en los primeros años de educación, por lo general suele reingresar nuevamente al sistema universitario. Para Tinto, por ejemplo, la deserción no solo conlleva una decisión individual que afecta al estudiante por no alcanzar ese título universitario deseado, sino más bien que puede ser el inicio de una nueva meta. Esto influenciado por características personales y familiares, por un conjunto de valores y comportamientos sociales y académicos, mientras que Coubillon establece que los estudiantes que tienen expectativas claras, motivación y rendimiento académico aceptable cosechan éxitos académicos con la obtención de su título final. En el Ecuador, la deserción en el año 2007 fue declarada por los organismos de control con un 26%. En esta última década, los esfuerzos de las universidades han sido encaminadas a mejorar las tasas de retención y titulación.
se ha sufrido cambios radicales en la gestión académica y administrativa. Las universidades por lo general han realizado diversos esfuerzos para mejorar estas tasas. Estas tasas de permanencia, de retención y la titulación con políticas, con normativas, pero incluso aquellos estudiantes que finalizan su malla con éxito no pueden culminar su graduación porque les faltan requisitos, por descuido o por problemas de índole personal. El propósito en sí de este estudio, este estudio se realiza mediante una minería de datos, que lo que hace específicamente es explorar en un grupo poblacional inicial de un conjunto de carreras de la Universidad Tecnológica Indoamérica, con la finalidad de buscar o identificar esos patrones, agruparlos y poder explicar la deserción universitaria. Para ello, este grupo de estudiantes, como se ve en esta figura de acá, se clasificó en 7 grupos con centroides. Acá abajo podemos ver el índice de eficiencia, en donde estamos viendo 10 semestres, por ejemplo. Tenemos más centroides con un índice de eficiencia de 1, y también vamos viendo cómo se van disparando los otros indicadores. Sobre el método. En este caso, el propósito de este estudio fue definir un conjunto de medidas estadísticas que permitieron determinar factores que influyen en la deserción universitaria en la universidad. Para ello, lo que se hizo es estudiar el rendimiento académico de los egresados. Se aplicó el método K-Means para clasificar el conjunto de datos, y el resultado de este análisis se utilizó para mejorar la retención de estudiantes en los primeros semestres. Acá podemos observar en este caso el diagrama de flujo. Aquí se muestra un resumen del enfoque propuesto, que consta en 5 pasos. En este primer paso, aquí lo que se hizo es recopilar datos. Fueron estos datos extraídos de la base del SGA. Luego se realizó un procesamiento de datos en donde se aplicó la normalización estadística de los valores. En una tercera fase, lo que se realizó es generar vectores de las principales características y analizarlos y categorizarlos matemáticamente, combinando información disponible con el promedio de notas, con los semestres cursados, con el índice de eficiencia. Luego hubo un cuarto paso en el que se agruparon los estudiantes por categoría de comportamiento, mediante las técnicas de agrupamiento, y finalmente lo que se hizo es clasificarlos mediante la realización de predicciones de esta máquina de vectores de apoyo llamada SVM. En esta tabla que ustedes ven acá, lo que se hace es mostrar el algoritmo planteado en esta investigación. Se dividió en 3 partes. La primera genera clústeres con sus centroides y permite calcular las medidas estadísticas, la media, la desviación estándar, el valor máximo y valor mínimo de este grupo de estudio. En la segunda se realizó una clasificación de los graduados en base a restricciones cuantitativas, y en una tercera fase lo que se hizo es predecir con los datos de los estudiantes que ingresaron en los niveles iniciales. Aquí constan las funciones de predicción, tanto las lineales como las polinomiales. Aquí se utilizó también el software Python. En este caso, el método de clasificación supervisada se basó en modelos polinomiales lineales que se utilizaron para producir este pronóstico de los estudiantes de primer año. Estos métodos se utilizan en paralelo durante la tercera parte del algoritmo, con la finalidad de comparar y finalizar y validar los resultados de la predicción. Es importante señalar que para medir el rendimiento académico de los estudiantes, se resume de manera cierta que sí, este método que se utilizó fue beneficioso, ¿no? Pues en esta sección se analizan los resultados obtenidos del algoritmo cuando se aplican los datos proporcionados por la universidad,
En este caso fueron 376 estudiantes que egresaron y que luego se graduaron en el 2015. Aquí se puede ver en esta figura la visualización de datos ERE que representa dos atributos, el índice de eficiencia y el número de semestres cursados. Luego, en este caso, se utilizó la función CAMINS con la finalidad de obtener la mejor configuración de 7 grupos, como se puede ver aquí, con 1000 interacciones. Por ello, en este caso, se puede observar el punto codo, ¿sí? Con aproximadamente K7, ¿no? Que significa los grupos. Aquí nosotros podemos, más bien ustedes pueden observar cómo en este caso los resultados de las medidas estadísticas se infieren a los atributos promedios ponderados de las notas, del índice de eficiencia, que permiten hacer una buena clasificación de los egresados. Aquí también se aprecia que los grupos se encuentran separados por valores que se distinguen en atributos. Y además permite hacer una nueva clasificación. Aquí se separan los egresados en dos clases. La clase A, que se etiqueta con -1, y la clase B, que se etiqueta con 1. De estas clasificaciones con restricciones tenemos como resultado 29 estudiantes en la clase A y 347 estudiantes en la clase B. En estas figuras podemos observar varias relaciones de clasificación de datos con el número de semestres cursados versus el índice de eficiencia, el promedio general de notas, el promedio general y el promedio general de asignaturas aprobadas. Bien, en esta figura se muestra la clasificación supervisada, ¿no?, del grupo de estudiantes. Se señala el vector de soporte de color verde, como lo vemos en este caso acá. La clase 1 y 2 de color azul y rojo, respectivamente. Y finalmente se traza este hiperplano, lo puedo mover por acá, este hiperplano, teniendo como resultado la predicción de que un estudiante pertenece, en este caso, a la clase 2. Finalmente, llegamos a la conclusión que la presente investigación se ha estudiado como una técnica para identificar el rendimiento académico de los estudiantes que ingresan al sistema universitario. En una evaluación experimental nos centramos en técnicas de agrupación aplicando CAMINS con el resultado. Con estos resultados se realizó una clasificación en función de restricciones cuantitativas y finalmente la predicción se efectuó utilizando dos algoritmos, este algoritmo lineal y este algoritmo polinomial. La clasificación, en este caso, de los grupos de estudiantes se realizó con restricciones que permitió mejorar la interpretabilidad y explicabilidad de los modelos. Los resultados proporcionaron pruebas con herramientas que optimizaron el análisis en los entornos educativos. La cooperación entre estos modelos da como resultado los valores de estudiantes que tienen bajo rendimiento con rapidez y exactitud. Y también pudimos observar que la configuración propuesta es flexible y generalizable. Sobre esta base, creemos que los procedimientos y herramientas de Pinton pueden ayudar al análisis de los datos en educación. El método propuesto nos sirve para estimar el rendimiento de los estudiantes que ingresan al sistema educativo universitario, dar soporte a intervenir estratégicamente para mejorar la retención, generando actividades de aprendizaje y apoyo a las necesidades de estudiantes. En resumen, el uso del aprendizaje automático en la educación permite a los profesores evaluar y analizar los datos de entornos educativos y, al final, mejorar los resultados académicos generales. Esa ha sido la presentación. Les agradecemos mucho la atención.